como está escrito. Amén. Amén. No lo hemos inventado nosotros. Aleluya. No venimos de Sabelio. Oh, gracias. Amén. Nosotros venimos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alguien de la gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Le he pedido al hermano Carlos que me ayude con la lectura de la palabra del Señor. Amén. Y si usted me acompaña en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice así la palabra de nuestro Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ahora, como la escritura dice aquí, hermano, el niño nacido, pues es Jesucristo. Su nombre se va a llamar admirable y consejero, pero también dice que su nombre será Dios fuerte y Padre eterno, además de príncipe de paz. Para comprender, hermanos, que Él es el niño, viene a ser Padre eterno y también Dios fuerte, hermanos, lo único que se necesita ahí es la revelación de Dios. Así que yo le pido a Dios que incline sus rostros y oremos por un espíritu de revelación. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, sencillo y sincero. Padre mío, para que tu palabra, Señor, abra el entendimiento de los que no te conocen. Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, a través de tu bendita palabra, quien puede iluminar, Señor, nuestros corazones. El enemigo está tratando años y años, vez tras vez, de enceguecer el entendimiento de los incrédulos. Pero nosotros venimos en el nombre de Jesús para que tu luz alumbre, ilumine y revele, Señor, tu identidad y tu nombre. Alabamos y bendecimos, Señor, tu nombre y tu presencia en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y el pueblo de Dios puede sentarse dando la gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo, hermanos, de acuerdo a Isaías capítulo 9, verso 6, es llamado Padre eterno y también es llamado Dios fuerte. Dios. Definitivamente esto implica la deidad del Señor Jesucristo. Yes. Él es Dios. Porque no puede ser un niño al mismo tiempo el Padre, amén, si es que no es Dios manifestado en carne. Amén. Entonces, ahí es donde la confusión viene para muchos. Dices que cómo puede ser el Hijo y puede ser el Padre, pues no tiene sentido. Y lógicamente en la mentalidad humana no tiene sentido. Pero en la revelación de la palabra sí tiene sentido. Porque de otra manera estos versículos como Isaías 9:6 y algunos otros que vamos a leer, pues definitivamente no tendrían explicación humana, a no ser que sea entendido a través de la Biblia, que dice que hay un solo Dios. Amén. El primer y gran mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, según Marcos capítulo 12 verso 29 y Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Amén. Entendiendo que hay un solo Dios y la esencia de ese Dios, según Juan capítulo 4 versículo 24, dice que Dios es espíritu. Amén. Entonces hay un solo Dios y ese Dios es espíritu. Primera de Timoteo 3:16 dice la palabra del Señor: indiscutiblemente, no se discute, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y así sucesivamente vamos a leer algunos textos hoy para entender lo que realmente Dios quiere explicarnos. Juan capítulo 1 versículo 18 dice: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estas son palabras de Dios. A Dios, ¿quién le vio? No le vio nadie. Pero Jesucristo, quien es el Hijo, ¿verdad? Él ha venido a dar a conocer al Padre. Entonces nosotros queremos conocer al Padre. ¿Quién nos va a mostrar al Padre? Pues el Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así es. Juan capítulo 1 verso 18 lo dice bien claro: a Dios nadie ha visto, amén, a más, pero el Hijo va a darlo a conocer. Wow. ¿Está claro eso? Amén, pastor. Juan capítulo 13 versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ok, Wow. había salido de Dios. Ok, ¿quién ha salido de Dios? El Hijo.
Eso es lo que estoy leyendo en la Biblia. Había salido de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, yo salí del Padre. Si lo lee en la Biblia, Juan capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ok, el Señor Jesucristo está diciendo esto. Yo salí del Padre, vine al mundo, ahora de nuevo vuelvo al Padre. Ok, salí del Padre y vuelvo al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto se desprendió de Dios o se desprendió del Padre. Tenemos que entender, hermanos, amén, que Dios no es una persona, no son dos personas, no son tres personas, no son más personas. Dios es espíritu. Amén. Si Dios es espíritu, amén, es un solo espíritu, hermano, amén, que abarca la eternidad. Así de grande es Dios. Y cuando Jesucristo dice que salió del Padre, no es que se desprendió como una segunda persona, sino sencillamente, como ya lo mencioné, 1 Timoteo 3:16, y vamos a leer otros textos después. Dios mismo viene y se manifiesta en carne. Ok, la Biblia dice, Juan capítulo 17, verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso está bien claro. Todos nosotros sabemos, entendemos que Dios, el Padre, pues envió al Hijo. Ok, varios textos acá. Yo salí del Padre, vine del Padre, vuelvo al Padre, etcétera. Puedo leer varias cosas más adelante. Ok, pero lo que tenemos que entender ahora, hermano, es que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. No de la misma manera que yo puedo decir, el hermano Carlos está conmigo y yo estoy con él, pero somos dos personas diferentes y separadas. Jesucristo no está al lado del Padre como una persona separada de él. Ok, y eso lo vamos a estudiar ahora mismo. Yo quiero que lean las palabras del Señor. Juan capítulo 10, verso 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ok, esto está hablando el Señor Jesucristo, no es palabra de mi boca. Ok, para que no me crean a mí, pero crean a las obras y sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ok, eso está bien claro. ¿No crees, dice el Señor, que yo soy en el Padre en mí? Pero las palabras que yo hablo, dijo el Señor, no las hablo por mi propia cuenta. Preste atención al final del verso 10. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Hijo está reconociendo que el Padre está dentro de Él. Ok, eso es fuera de toda discusión. No importa lo que la gente diga, importa lo que Jesucristo dice. Si el Señor mismo dice en su palabra, yo Jesús, el Hijo, tengo al Padre dentro de mí, ¿por qué deberíamos nosotros poner en tela de juicio, en duda? Es un error muy grande, hermano, tratar de objetar a las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Por eso está escrito aquí, creedme que yo soy en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Este texto, hermano, comienza en Juan capítulo 14, verso 6 hacia adelante, si lo puede leer. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ok, presta atención ahí. Hoy no voy a predicar, quiero enseñar. Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo él, nadie va donde mi Padre. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, si me conocieseis también a mí, a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ok, acuérdese, hermano, que al principio hemos leído nosotros en Juan 1:18 que el Hijo iba a dar a conocer al Padre. Yes. Entonces el Hijo va a mostrar al Padre. Ahora nos encontramos con el Hijo y pues aquí el mismo Hijo dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En otras palabras, Él está presentando al Padre, pero lo único que la gente está viendo es a Jesús, al Hijo. ¿Ok?
Pero dice la Escritura, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Lógicamente, Felipe le llama al Señor la atención y le dice, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Ok, la expresión es bien clara, hermanos. Y la Escritura dice aquí, y lo acaba de leer, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi pregunta es, ¿Jesús dijo la verdad o no? Pues Él es Jesucristo, Él no miente. Su palabra es verdadera y Él es fiel y verdadero. Y Él es el único santo, el único sin pecado. Wow. Ahora, Él está diciendo, el que me ha visto a mí, Él ha visto al Padre. Yo no tengo que preguntarle una segunda vez al Señor. Pero es que tienes que mostrarme al Padre. Pues te estoy diciendo, si me has visto a mí, estás viendo al Padre. ¿Ok? Porque la esencia del Padre es la misma esencia del Hijo, es el mismo Espíritu. No son dos espíritus, son dos manifestaciones de un solo Dios. Okay. Hay un solo Dios que se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Pero como las tres más importantes manifestaciones de Dios. Okay. Y eso es importante para nosotros entenderlo y discernirlo. Okay. Ahora bien, Juan capítulo 8, versículo 19. 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Ok, esto es lo que mucha gente está preguntando ahora. Y nos está mandando notas de pues cómo puede ser el Hijo, puede ser el Padre al mismo tiempo. Explícame. Me han llegado muchas notas a mí, me llegan muchísimas, cientos. Y explícame, ¿dónde está eso? Y pues yo lo digo, pues yo no puedo explicar nada si no es a través de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor lo dice muy claro. Al Señor Jesucristo le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Y Él dice, ni a mí me conoces, ni a mi Padre tampoco. Pero si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Wow. Okay. En otras palabras, el Señor mismo está diciendo, pues ya te lo dije, que yo soy el Padre en manifestación humana. Y la gente le sigue preguntando, ¿y dónde está tu Padre? ¿Y quién es tu Padre? Juan capítulo 12, versos 44 y 45. Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Ok, el Señor otra vez. No es doctrina de hombres, no es que si me gusta o no me gusta, no es lo que yo aprendí o me enseñaron los papás o el instituto bíblico, es lo que dice la Biblia suya, hermano y amigo mío. Amén. Ok, no se trata de religión, no se trata de quién de nosotros gana a quién. Se trata de escucharle al Señor. Okay. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Wow. Y hemos leído varios textos que Jesús dijo, yo salí del Padre, el Padre envió al Hijo. Okay. Pero ahora el Hijo está diciendo, el que me ve, amén, ve al que me envió. Wow. ¿Quién te envió? El Padre. Pero cuando me estás viendo a mí, estás viendo al que me ha enviado. Wow. Y otra vez, ¿y quién te ha enviado? El Padre. ¿Cómo puedo estar yo viendo al Hijo? Y el Hijo me dice, pues estás viendo al Padre. Muy sencillo. Porque el Hijo y el Padre es el mismo Dios. Amén. Dios en manifestación humana. Alguien de la gloria al nombre del Señor. Marcos capítulo 9, versículo 37. Y gracias a Dios por ustedes que toman nota para aprender la palabra del Señor. Amén. Marcos capítulo 9, verso 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este,
me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ok, es otra vez, ¿quién está hablando esto? No es Pedro, no es Pablo, no es Juan, aunque si lo dijera Pedro, Pablo y Juan, por estar en la palabra fuera verdad. Ok, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero estas palabras las ha hablado el mismo Señor Jesucristo y dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En otras palabras, hermanos, no hay nada más claro que eso. El que conoce a Jesucristo conoce al Padre. Amén. Jesucristo es el mismo Padre en manifestación humana. Ok, el que me recibe a mí no me recibe a mí, pero recibe al que me envió, al Padre. Ok, Juan capítulo 15, versículo 23. Juan 15, 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ok, tenga cuidado con ese texto, ok. Wow. El que me aborrece a mí, dice el Señor, también a mi Padre aborrece. Wow. En otras palabras, hermano, Jesús es Dios mismo. Amén. Aborrecer al Hijo es aborrecer al Padre. Aleluya. Wow. Aceptar al Hijo es aceptar al Padre. Yes. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Y usted puede estar en contra mía, pero no se ponga en contra de la palabra. Porque lo que estoy leyendo no es mi testimonio, no es un libro de mi historia, de mi vida. Esto es Biblia. Y en esta Biblia están, amén, pues está escrita en todos los idiomas y en todas las traducciones. Jesús dijo: si me aborreces a mí, estás aborreciendo a mi Padre. Wow. Ok, Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ok, así de sencillo. Si honras al Hijo, estás honrando al Padre. ¿Por qué? Pues ya lo expliqué por los primeros 15 minutos de esta enseñanza. Ok, yo no voy a repetir eso, pero al honrar al Hijo, estoy honrando al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo está diciendo: si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Ahora está diciendo: si me estás honrando a mí, estás honrando al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ok, en conjunción con lo que acabo yo de mencionar, definitivamente, gloria al Señor. Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ok, preste atención. Dice el Hijo: mi Padre, ok, le amará, y vendremos y haremos morada en él. Aquí suena como que son dos. Mi Padre y yo vamos a venir y vamos a hacer morada en él. Lea Romanos capítulo 8, el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, habla el Espíritu de Dios. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, amén, de Dios. Y si el Espíritu de Dios, está hablando el Padre, mora en vosotros, ok. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuál es el Espíritu que va a morar ahí? Jesús dijo: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene al Padre y al Hijo, amén, dentro de usted. Y usted no puede decir: hermano, yo recibí al Padre o recibí al Hijo. No, cuando recibe el Espíritu del Padre, usted tiene el Espíritu del Hijo. Y si tiene el Espíritu del Hijo, tiene el Espíritu del Padre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Okay. El Espíritu es uno solo. Y cuando usted recibe la promesa del Espíritu Santo, está completamente en él. Amén, lleno de Dios, lleno de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Amén, porque no hay otro Espíritu más que el Espíritu del Padre. Amén, el Espíritu que vino y se manifestó en el Hijo, y el Espíritu que ahora está siendo derramado en la iglesia. No son tres espíritus, es un solo Espíritu en tres diferentes manifestaciones. Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Más claro, agua. Jehová dijo: fuera de mí no hay quien salve. Isaías 45, 21.
21. 45:21. El Señor está diciendo de la manera más clara posible aquí, ¿no? Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ok, el Señor no está, hermano, dando vueltas en esto. No es una cosa teológica que uno diga, es que hay que ser muy inteligente para entenderlo. El Señor lo dice bien claro, hermano, y usted lo está leyendo aquí. Jehová dice, no hay más Dios que yo, y se acabó. Y eso hay que creerlo. Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. El Señor dice, no hay otro Dios y no hay otro salvador, solamente yo. Eso estoy leyendo en la palabra de Dios. Y puedo seguir con otros muchos textos en ese punto. Ok, Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ok, eso es lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 43, versículo 11. Isaías 43, 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ok, y puedo seguir con esos textos. Jehová dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Salvador y no hay otro Salvador. Aleluya. Ok, si Jehová dijo eso, hay que creerle. Si alguien dice, pero Jehová Padre es uno y Jesucristo el Hijo es otro, y ambos son salvadores, entonces destruye lo que dice el Señor Jehová. Jehová está diciendo, fuera de mí no hay quien salve, y fuera de él no hay quien salve. Vamos a leer la epístola a Tito, capítulo 1, verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ok, todos estamos de acuerdo en eso. Por mandato de Dios nuestro Salvador. El versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ok, ahora presta atención a lo que se añadió. Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces aquí entra que Jesucristo es Salvador. Si Jehová dijo que fuera de él nadie salva, entonces ¿por qué mandó a otro para salvar? Es que no mandó a otro, él mismo vino a salvar. Amén. Y no hay error en decir esto. Aleluya, gracias Señor Jesús. Amén. Tito capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ok, estoy hablando del libro de Tito. Dice que adornen la doctrina, amén, de Dios nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. El mismo libro de Tito, poquito más adelante, el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok, primero dice que Dios es Salvador, pero después lo aclara y dice nuestro gran Dios y Salvador. O sea, es Dios y es Salvador, y aquí le pone nombre. Dice Jesucristo. ¿Está equivocada la palabra? Ok, ¿por qué la creemos nosotros? Porque así está escrito. Ok, cualquier otra enseñanza, cualquier otra doctrina pueden pelear y decirnos de todo un poco, pero tienen que entender algo. Esta es palabra de Dios. Yo le pido a Dios, hermano mío, que entre un espíritu de revelación en cada persona que oiga esto, que los ojos de los ciegos puedan ver y los oídos de los sordos puedan oír, y que Dios ponga convicción de su palabra. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios y es Salvador. Tito 2:13. Ahora Tito capítulo 3 versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Ok, Dios nuestro Salvador, ya leímos eso, eso es verdad. El verso 6 dice, el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ok, derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, no hay error en la escritura cuando dice Jehová Dios es Salvador o el Salvador es Jesucristo. Ya hemos leído textos antes que el Señor mismo dice, pues si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Amén. El que me recibe a mí no me recibe a mí, sino recibe al que me envió. Entonces Jesucristo es Salvador. Amén, pero no es un segundo Salvador, no es otro Salvador, es el único Salvador. Jesucristo es Jehová mismo, amén, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tito capítulo 3, verso 6 lo aclara esto, dándole nombre al Salvador. Salvador, así es. Ok, entonces decirle Salvador al Hijo o decirle Salvador al Padre no los hace dos. Sencillamente, amén, lo aclara cuando el Señor en la palabra pone su nombre, Jesucristo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ok, eso está bien claro. La salvación viene de nuestro Dios. Ya vimos nosotros textos acerca de eso. Ok, que está sentado en el trono y del Cordero. El mismo libro de Apocalipsis, el mismo capítulo 7, vamos a leer versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ok, verso 10 hemos leído, Dios está sentado en el trono. El verso 17 dice el Cordero que está en el trono. Mi pregunta es, ¿hay dos tronos? Porque en el verso 10 está el Padre y en el verso 17 está el Cordero, el cual es el Hijo. ¿Cuántos tronos hay? Un trono. El libro de Isaías lo dice, ¿verdad? Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llegaban en el templo. Amén. Hay un solo trono. El libro de Apocalipsis, capítulo 4, lo muestra también. Hay un solo trono, hay uno solo sentado en el trono. Pero aquí muestra, amén, que el Padre está en el trono. Verso 17, el Cordero está en el trono. Amén. Y los que creen en la Trinidad como tres personas separadas de Dios, el Espíritu Santo debería también estar en el trono o en otro trono. Pero hermano, en realidad hay un solo trono y uno solo sentado en el trono. Si lo quiere usted llamar Jesús, si lo quiere usted llamar Jehová, si lo quiere llamar Dios, como lo quiera mencionar, pues ahí está la escritura. El Cordero está en el trono, Él los va a pastorear, los va a guiar a fuentes de agua viva y va a enjugar toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Ok, otra vez léalo con detenimiento. Ok, aquí el Cordero está en pie sobre el monte Sión, con él hay 144,000, y estos 144,000 tienen el nombre de él y el de su Padre. Wow. No tienen dos nombres. Ok, no dice tiene los nombres de ellos, sino tiene el nombre de él y el de su Padre, porque es un mismo nombre. Wow. Ok, quiero que entienda eso. Escrito en la frente. Ok, eso es muy importante que el Señor pues revele eso. Apocalipsis capítulo 14, amén, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como las primicias para Dios y para el Cordero. Ok, así de sencilla es la palabra. Ok, las primicias son los primeros frutos de la humanidad para Dios y para el Cordero. No se están repartiendo entre ellos las primicias, amén, sino que el Padre, amén, es el mismo Cordero. El Cordero es simbólico. Cordero no es un animalito. Cordero simboliza a Jesucristo como sacrificio. Ok, Dios Padre vino a este mundo en forma humana para ponerse en un cuerpo de sacrificio por nuestros pecados. El amor de Dios, hermano, es tan grande que Él mismo vino para buscarnos y para salvarnos. No es que Dios Padre mandó a alguien para salvar,
Sería fácil para mí decir, bueno, yo soy un hombre muy valiente, voy a mandar a mi hijo que vaya a morir por mí a la guerra. Dice, no, yo voy a poner a mi hijo en mi espalda y decir, mira, yo voy a proteger tu vida, yo voy a dar mi vida por ti. Yes. Pero un Dios amoroso, amén, es el que mismo vino y se manifestó en carne, amén, para darnos salvación. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. 22:1. Sí, hermano. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ok. ¿De cuál trono salía? ¿Del trono del Padre o del trono del Hijo? Porque aquí dice salía del trono de Dios y del Cordero. Yes. Es el mismo trono, es de Dios y del Cordero. Amén. No hay dos tronos. Y no hay una pelea entre Padre e Hijo de quién está sentado en el trono. Aleluya. Ok, al que está sentado en el trono. Amén, sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, su nombre es Jesús. Aleluya. Ok, esto es importante, hermano. Amén, Apocalipsis capítulo 22, poquito más adelante, versos 3 y verso 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Quédese ahí un momento. No habrá más maldición, ok, en aquel tiempo. Y el trono, De Dios. presta atención, no dice los tronos, dice el trono de Dios y del Cordero. Wow. Ok, no son los tronos, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos le servirán. Verso 4, Y verán su rostro. quédese ahí un momento. Está es Dios y está el Cordero. ¿Y por qué no dice verán sus rostros? Aleluya. Porque ahí están el Padre y el Hijo. Verán sus rostros. No dice verán su rostro, dice verán su rostro. Ok, porque al que van a ver, ¿a cuántos es? A uno solo. Verán su rostro. Amén. Y ese uno tiene un nombre. ¿Qué es lo que dice el siguiente texto? Y su nombre estará en sus frentes. Ok, están viendo al Padre y al Hijo, a Dios y al Cordero. Y ahora dice, van a ver uno. Amén. Y su nombre estará en sus frentes. ¿El nombre de cuál de los dos? Dice su nombre. Su nombre. No dice sus nombres. Ok. Amén. Su nombre. Aleluya. Eso está más claro, no hay dónde, hermanos. Su nombre. Amén. 5. Estará escrito en sus frentes. Versículo 5. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ok, Dios el Señor los iluminará. Wow. Dice, y dice la palabra, y reinarán por los siglos de los siglos. La palabra reinarán se refiere a los santos ahí. Ok, si usted mira, hermano, y presta atención a todas estas cosas, ok, el Señor no está confundiendo diciendo, pues mira que uno, que el otro, que dos, que tres. Esa teología partió años después. Así es. Ok, esa teología no es una teología apostólica del tiempo de la iglesia primitiva. Esa teología partió años después. Ok, y nosotros tenemos que agarrar la doctrina apostólica. Amén, de acuerdo, los apóstoles lo enseñaron, lo predicaron. Okay. No había en ese tiempo contienda en los tiempos de los apóstoles que si había dos o había tres. No había esa contienda. No estaba Pablo discutiendo con ellos y diciendo es que no hay Trinidad. No, pues es que sí son dos, sí son tres. No había ni siquiera el concepto de una Trinidad. Yes. María, la madre de Jesús, no era ni católica ni trinitaria. Aleluya. Pues es la verdad. Yes, pastor. Entonces tenemos que entender, hermano, lo que está escrito en la palabra, así está escrito. Ahora hay un problema en honrar al Padre o en honrar al Hijo, porque si honras al Hijo vas a honrar al Padre. ¿A quién tengo yo que honrar? ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 5, verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ok, así de fácil. Ok, para que todos honren al Hijo.
como honran al Padre. El Padre, hermano, usted lea toda la escritura de Génesis al libro de Malaquías, todo el Antiguo Testamento. El Padre, amén, no aceptaba por ninguna causa ni razón adoración a ningún otro Dios o persona o personaje, ni ángel ni nada, solamente Él. Dice, yo soy Dios fuerte y celoso, y solamente a Él era toda la alabanza. Y ahora dice que honres al Hijo como honras al Padre. Entonces como que está dividiendo su honra, y Dios no divide su honra ni la comparte con nadie. La honra del Padre es la misma honra del Hijo, porque el Hijo es el mismo Padre en manifestación humana. Amén. Segunda de Juan, versículo 9, capítulo 1, verso 9, el único capítulo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ok, sencillo. Así de fácil. Entonces el que cree lo que Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, esa es la doctrina de Cristo. El que me ve a mí, ve al que me envió. Esa es la doctrina de Cristo. Cuando usted agarra la doctrina de Cristo, usted tiene al Padre. ¿Por qué? Porque al agarrar a Cristo usted tiene al Padre, porque Jesucristo es el mismo Padre en manifestación humana. ¿Ok? Eso está bien claro, hermano. Sí tiene al Padre y al Hijo. Marcos capítulo 9, verso 37. Eso lo leímos ya, ¿verdad? El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ok, eso está bien sencillo. Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ok, entonces cuando miramos esto, todavía la gente dice, bueno, mira, aquí dice la Biblia, hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, y nosotros somos por medio de Él para todas las cosas. Ok, 1 Corintios capítulo 8, verso 6. En Romanos capítulo 11, voy a explicar este texto. Romanos capítulo 11, versículo 36. Okay. 36. Sí, 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ok, hablando del Señor Jesucristo. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ok, ¿por qué todas las cosas son de Jesucristo? Aleluya. Porque eso es lo que dice. Ok, ¿por qué todo es para Él? ¿Por qué no dices para Él y también para su Padre y también para el Espíritu Santo? Pero dice, no, todo es por Él, todo es para Él. Todo lo que hay es para Jesucristo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios, no hay otro Dios fuera de Él. Amén. Y esta clase pues va a ser prolongada para la siguiente sesión para explicar realmente que Jesucristo es Dios. Él no habla tomando porción de Dios, Él habla como Dios, porque Él es Dios. Wow. Ok, Jesucristo no es segundo de nadie. Ok, Jesucristo, hermano, amén, es Dios sobre todo, y su nombre es nombre sobre todo nombre, Amén. Aún en los cielos y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Ok, ahora, ¿por medio de qué o de quién? Explicamos eso con la misma palabra. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ok, hemos leído en este momento atrás que todo fue creado por medio de Él.
Entonces unos dicen es que el Padre creó por medio del Hijo, creó un Hijo para que el Hijo le ayude a crear o el Hijo haga la creación. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra en acción. Amén. Esa palabra era Dios. Presta atención, estoy leyendo Juan 1:1, no es lo que yo creo, es lo que dice la Biblia. Ok, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Amén. Entonces, como el verbo era Dios, ok, en el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Por el verbo. Amén. Ok, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por medio del verbo. Amén. Ok, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 1 versículo 9 dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, ¿quién? La luz verdadera. El mundo por Él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por la luz verdadera que vino. ¿Y quién es la luz verdadera que vino? Jesucristo es la luz verdadera que vino. Amén. Okay. Jesucristo estaba en el mundo. Y el mundo por Él fue hecho. En otras palabras, Génesis capítulo 1 verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, estoy leyendo en el verso 10, que el mundo por Él fue hecho. Aleluya. ¿Por quién? Por el verbo, amén, que era Dios y que vino como la luz verdadera y vino a alumbrar a todo hombre. Esa luz verdadera es la que creó el verbo de Dios. Amén. Salmos capítulo 33 verso 6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Wow. Es la palabra de Jehová, es el verbo. Ese mismo verbo, dice la palabra del Señor, a lo suyo vino. En el verso 10 dice: el mundo por Él fue hecho, el mundo no le conoció, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En otras palabras, el verbo, que es Dios, que es la luz verdadera, que vino a salvar, tiene nombre. Amén. Porque aquí no dice a los que creen en la Trinidad, o a los que creen en dos, o a los que creen en más. Dice: los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mamá. Entonces nosotros somos hechos hijos de Dios por la revelación de su nombre. Amén. El nombre es Jesús. Amén, pastor. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice la palabra del Señor. Wow. Y el versículo 14 es muy claro. Aleluya. Y dice: y aquel El verbo fue hecho carne. fue hecho carne. Y ¿Quién habitó. es el verbo? Jesús. En el principio era el verbo era con Dios, no como una persona al lado, sino como palabra. El verbo estaba con Dios porque el verbo es la palabra de Dios. Otra vez, Salmos 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, ese verbo, la palabra de Dios, era Dios. Lógicamente es Dios, su palabra es Dios. Y ese verbo, esa palabra fue hecha carne. Vino, se manifestó en carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y dice: ¿cómo? Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No es que es el unigénito del Padre, no es que es un hijo separado de Él, sino le vimos como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la palabra del Señor. Alguien de la gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La esencia del Padre es espiritual. Esa misma esencia está en el Hijo. Amén. No como ser independiente y separado de Él. Entonces el Hijo Jesucristo, y leemos primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Para entender lo que la Biblia describe de quién es Jesús.
Juan Y 5:20. repito una vez más, los que están escuchando y tienen derecho a decir, esta pregunta no fue contestada y aquella otra también. Ok, Pero- en 45 minutos estoy tratando de abarcar no sé cuántos textos bíblicos y esto va a continuar. Ok, no es todo lo que tenemos acá y decimos, bueno, dimos todo lo que hay. Para dar todo lo que hay, usted tiene que leer Génesis capítulo 1 y recorrer hasta Apocalipsis capítulo 22. Amén. Ok, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. así dice la palabra del Señor. Amén. No es que la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida así lo dice y pues estamos encaprichados en eso. No, hermano. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Estamos en el verdadero, en su Hijo Aleluya. Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Demos un aplauso al Señor. Aleluya, gracias. Aleluya, gracias. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Aleluya. El Espíritu Santo revela quién es Jesús. Amén. Y consejo a todos los amigos que nos escuchan, amén, tal vez como críticos, amén, no se le ocurra hablar mal del nombre del Señor Jesús. Si usted siente hablar mal de mi nombre o de lo que usted sienta con mi persona, hermano, pues asunto suyo, pero el nombre del Señor es nombre sagrado. El Espíritu de Dios, amén, es santo. Yo no vengo en mi propio nombre, porque mi nombre ni lo menciono. Mi nombre no salva a nadie y mi sangre no rescata a nadie. Yo vengo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y proclamo la sangre de Jesucristo que limpia. Amén. Que sana, que restaura, que perdona. Así puestos de pie, dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Muchos dicen, Jesús es el Señor, pero es un Señor inferior, o por lo menos igual al Padre, pero es otro separado del Padre. Mi hermano, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Está en Efesios capítulo 4, verso 5. No hay dos señores, hay un solo Señor. Un solo Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Alguien de la gloria a Dios. Hay un solo Señor. Jesucristo es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la razón que cuando el Señor Jesucristo dio el mandamiento y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y de ahí en adelante todo el mundo anda bautizando porque es mandato de Dios. Y el Señor lo dijo en su palabra en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí, hermano, cuando usted mira la Escritura, todos los bautizos, sin excepción, son en el nombre del Señor Jesús. Todos. Y mucha gente dice, hermano pastor, yo prefiero obedecer a Jesucristo y no a Pedro, no a Pablo, no a los apóstoles. ¿Sabe qué están diciendo? Esta escritura está equivocada. Esta escritura no todo es inspirado por Dios. Yo le vengo a decir con mucho respeto a usted, esta no es palabra mía, esta no es palabra de Pablo, esta no es palabra de Pedro, esta no es palabra de Andrés ni de Timoteo, esta es palabra inspirada por Dios. Y todo lo que está aquí, hermanos, es palabra de Dios. Los apóstoles, los discípulos de la iglesia primitiva no cometieron un error cuando bautizaron en el nombre de Jesús. Ellos obedecieron el mandato.
Dijo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos sabían, ya escucharon mucho más de lo que estoy hablando ahora, pero escucharon lo que el Señor les dijo. Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Este es nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre encima del nombre de Él. Y ellos entendieron. Es que no es uno, no el nombre de Jehová, otro el nombre de Jesús y el Espíritu Santo con otro nombre. No, Señor, es un solo Dios con un solo nombre. Jesús es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo, es el nombre del Espíritu Santo. Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que cuando ellos bautizan en el nombre de Jesús, obedecen Mateo 28, 19. No es que desobedecen, obedecen. Cada persona que quiere ser bautizada correctamente, sea bautizada en el nombre, amén, que la Biblia le enseña que es sobre todo nombre. Jesús es su nombre. ¿Por qué no venimos a este altar un momento y le damos gracias al Señor por la revelación de su palabra? Y que Dios sea glorificado en esta tarde. Amén. Glorifiquemos el nombre del Señor, hermano. Dios es bueno. Aleluya. Y a todos los amigos que están conectados en línea, este solamente es una parte del mensaje. Vamos a continuar con estas sesiones a través de un minuto con la Biblia y a través también de los estudios bíblicos acá, para responder cada pregunta, amén, conforme está escrito en la palabra del Señor. Amén. Adoremos al Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por esta hermosa palabra, hermosa revelación, Señor. Porque nuestros ojos se abren, Señor, ante la luz de tu palabra, Dios mío. Señor, te doy gracias por la semilla que colocas en nuestros corazones. Te pido perdón, Señor, por cada alma, cada boca, cada pensamiento que ha tomado palabra negativa o palabra pecaminosa en contra tuya o de la doctrina tuya, Señor. Pero Dios mío, clamo misericordia, clamo revelación, clamo que tu nombre, Señor, se les revele a ellos. Muéstrate a ellos, Señor. Son gente que te ama, que te sirve, Señor, de una u otra manera, pero tal vez han tenido una doctrina que les han enseñado desde pequeños. Pero ahora muéstrales, Señor, realmente quién eres tú a través de tu palabra santa, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Señor, llévame a